Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical. Sean todos bienvenidos. Ahorita llevamos a cabo la escuela dominical de 11 a 11:45 aproximadamente. E inmediatamente después tenemos el servicio de adoración y predicación de la palabra de Dios. Y vamos a orar para ver qué es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta mañana a través de su palabra. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes en el estudio de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dirija en todo lo que hemos de aprender. Tú sabes, Señor, la necesidad espiritual que tenemos cada uno de los que estamos aquí, y que tu Santo Espíritu tome tu palabra y la aplique a cada corazón, de tal manera que sean suplidas esas necesidades espirituales que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, y podamos crecer, madurar en tus caminos. Te doy gracias por los hermanos que ya están aquí presentes. Te ruego por los hermanos que vienen en camino. Ayúdale, Señor, para que puedan estar aquí con bien. Y nos encomendamos en tus manos en esta hora de esta clase, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver a Marta y a María. Prioridades espirituales. Sí, al estudiar a estos dos personajes de la Biblia, podemos hablar de prioridades espirituales. Y podríamos preguntarnos a nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Y cómo están nuestras prioridades? Y vamos a ver aquí que había diferencia de prioridades en estas dos hermanas de sangre y también pues creyentes en el Señor Jesucristo, y cómo hay diferencia entre una y la otra. Y cómo también podemos ver aquí dentro de la misma iglesia que hay hermanos, hay hermanas, todos sin duda que ya recibieron a Cristo. No se pone en tela de duda esa situación. Aquí al estar viendo estos personajes en la escuela dominical, no es preguntarnos si yo soy salvo o no soy salvo, si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Los personajes que hasta ahorita yo les he presentado de la palabra de Dios en cada uno de los domingos, podríamos decir que son personajes, hablando en nuestros términos actuales, que son cristianos, que son hijos de Dios. No estamos estudiando personajes inconversos. Por lo tanto, todos los que estamos aquí somos cristianos, somos hijos de Dios. Bueno, pero eso no quiere decir que ya automáticamente ya somos los más entregados a Dios y los más consagrados a Dios. No. Recuerden que el apóstol Pablo, principalmente a la iglesia de Corinto, les echó en cara de que eran carnales, de que andaban mal espiritualmente, y le estaba hablando a gente cristiana, a cristianos de esa iglesia que él mismo, a muchos de ellos había ganado para Cristo, y él mismo había pastoreado por cierto tiempo. Y ese es el ejemplo que les voy a presentar hoy, Marta y María, ambas creyentes, pero con prioridades muy diferentes, una de la otra. Y aquí podemos decir también, ¿qué prioridades tienes tú en tu día a día, como cristiano, como hijo de Dios? Sabemos, hermanos, que no podemos separar la vida cristiana de la vida diaria, de lunes, martes, miércoles, jueves, de todos los días de la semana. Tal vez el error, uno de los más grandes errores que la mayoría de los cristianos hoy en día hacen, es que se visten como cristianos,
hablan como cristianos, se comportan como cristianos domingo. Si acaso si vienes el miércoles, pues el miércoles. Pero los demás días se comportan como cualquier persona del mundo, escuchando cosas que no las escucharías cuando estás aquí en la iglesia, hablando un vocabulario que no lo hablarías cuando estás aquí en la iglesia. Entonces está ocurriendo, cada vez se vuelve más común, desgraciadamente, que el cristiano separa su vida cristiana del resto de los días. Y no es el asunto así. Dios así no dice que debe de ser la vida de un creyente, de un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que ser cristiano todos los días de la semana, no solamente domingos. Así que las prioridades cada día de la semana deben ser las mismas, no deben de cambiar. Y donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos, debe ser lo mismo. Porque ¿cómo entonces vamos a cumplir con lo que Cristo dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Si nada más vamos a alumbrar como cristianos aquí dentro de la iglesia, ese no es el asunto. Donde tenemos que brillar es allá afuera, especialmente, ¿no? No digo que aquí vas a venir y vas a comportarte todo mundano, ¿no? Y allá afuera muy, muy cristiano. No, en donde quiera que te pares debe ser lo mismo. Como dice un dicho por ahí, el que es perico, donde quiera es verde. Imagínense al perico, hoy voy a andar de amarillo o de rojo, no sé, o a lo mejor hay de diferentes colores, ¿verdad? Pero normalmente lo que yo sé es que los pericos normalmente son verdes. Donde quiera que se paran son verdes. Bueno, el cristiano, donde quiera que se para, debe de comportarse como cristiano, como lo que es. Sí, esa esencia que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no la podemos cubrir. ¿Sabía usted? Si tú realmente eres cristiano, eres hijo de Dios, donde quiera que te pares, así trates de disimular, de cambiar tu vocabulario como los de los amigos que tienes ahí enfrente de ti en ese momento. Que te vistas igual que ellos y trates de hablar igual que ellos. ¿Sabes qué va a pasar? Que te van a identificar como un cristiano, de todas maneras. Porque esa luz que nosotros irradiamos es la luz de Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros no tenemos luz propia. La luz que nosotros reflejamos es la de Cristo. Porque Él es la luz del mundo. Nosotros también reflejamos esa luz de Cristo al mundo. Así que, donde quiera que nos paremos, la gente va a ver algo diferente en nosotros. Y tal vez nos va a preguntar, oye, yo veo algo en ti diferente que los demás. No cometamos el error de Pedro, que ya lo vimos, ¿sí? ¿Cómo quería hacerle Pedro para que no lo identificaran que él había estado con Cristo? Maldiciendo, ¿no? Cambió su vocabulario, empezó a decir maldiciones y esto y que el otro, adoptando el vocabulario del mundo. ¿Para qué? Para que no lo descubrieran que era un cristiano. ¿Y le resultó el plan? No, no le resultó. Aunque trató de hablar como ellos y todo eso, no, tú estuviste con Cristo. Tu manera de hablar te delata.
por lo menos esas 3 veces registradas en la Biblia, donde Pedro niega al Señor Jesucristo, quiso pasar desapercibido en medio de la gente. Quiso que no lo descubrieran que él era un cristiano, que él había estado con Cristo. ¿Y le resultó el plan? No. Y eso es un gran ejemplo para usted y para mí hoy en día, hermanos. Estemos en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en la calle, con los vecinos, ante los familiares inconversos, etcétera. No vamos a poder ocultar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Tú quieres ocultar ante la demás gente que eres una cristiana, que eres un cristiano? Déjame decirte que no vas a tener éxito, a menos que de verdad no lo seas. Ahí sí. Pero si realmente Cristo mora en tu corazón, donde quiera que te pares, la gente te va a identificar como algo que tú tienes ahí diferente a los demás. Entonces, no creamos que podemos tener éxito en eso, porque Pedro no lo tuvo, menos tú y yo. Así que, ¿qué es lo que nos resta entonces? Pues por cuanto no podemos ocultar que somos cristianos ante nadie, por más que lo intentemos, lo que nos queda es comportarnos como tal. Comportarnos como tal, porque si no lo hacemos, ¿qué vamos a producir? Que el nombre de Cristo va a ser blasfemado. Que el nombre de Cristo va a ser pisoteado por tu culpa, por mi culpa, si queremos andar como mundanos cuando la gente sabe que somos cristianos. Y ahí va a decir, oye, te invito a mi iglesia. ¿Para qué? ¿Para ser como tú? No, gracias. Así estoy bien. Porque eso es lo que pasa, que la gente inconversa, después de ver a aquel cristiano mundano que quiere comportarse como los demás y todo eso, lo único que provoca es que gente inconversa no quiera aceptar una invitación a venir a la iglesia. No quiera recibir un folleto que habla de la salvación. Gente no quiere que uno le hable de Cristo. ¿Por qué? Porque ya conocieron a fulanito cristiano, a fulanita cristiana, y dicen, no, para ser como ellos, mejor no. ¿Y qué estamos haciendo? Posiblemente condenando almas al infierno por nuestro mal testimonio. Entonces vamos a ver aquí este asunto de prioridades, ¿sí? De prioridades. ¿Qué es lo que debe estar en el primer lugar de nuestra vida? De nuestros gustos, de nuestras preferencias. ¿Qué es lo que debe de ocupar la preferencia, el primer lugar en nuestras vidas? Vamos a ver Lucas capítulo 10. ¿Qué fue lo que le pasó a Marta y a María? Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. ¿Ya están ahí? Lucas capítulo 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí, vamos a ver en detalle esto. Idea central de lo que queremos aprender. Un corazón maduro aprende
a poner a Cristo en primer lugar, por encima de las ocupaciones y distracciones de la vida. Eso es lo que queremos aprender centralmente con esto que estamos viendo. De llegar a tal nivel espiritual en nuestra vida cristiana, que para nosotros Cristo es primer lugar, más que por encima de las ocupaciones que podamos tener en la vida o distracciones que podamos tener en la vida. Juzgue, analice su propia vida. ¿Cómo están sus prioridades? ¿Realmente Cristo está en primer lugar? Más que sus ocupaciones, distracciones de este mundo. ¿Sí? Es algo para analizar. A lo mejor usted puede decir, pero es que eso es imposible. O sea, yo tengo trabajo, tengo estudios, tengo esto, tengo lo otro, y obviamente pues no voy a ir a la iglesia porque estoy ocupado con esto y con esto otro. Eso es lo que piensa un cristiano común. ¿Sí? Todo mundo, es raro el cristiano que tiene esa madurez cristiana como para decir, dejo lo que estoy haciendo allá afuera y mi prioridad es ir a la iglesia. Pero no es así. ¿O sí es así en tu vida? Contéstate a ti misma. Contéstate a ti mismo. A lo mejor tú dices, no, es que eso es imposible. Pues mira, para el cristiano que realmente no le interesa estar bien con Cristo y obedecer su palabra, sí es imposible. Carnalmente es imposible. Pero con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, dejándonos guiar por Él, sí es posible. Créame lo que sí. Objetivo de la lección: identificar la diferencia entre la actitud de Marta y de María. Reconocer cómo las ocupaciones pueden desplazar lo espiritual. Comprender la importancia de sentarse a los pies de Cristo. Evaluar nuestras prioridades personales. Tomar decisiones prácticas para poner a Dios primero. Introducción. Hermanos, imaginemos a una persona tan ocupada preparando una cena especial para un invitado, que nunca se sienta a hablar con el invitado. Trabajó para él, se esforzó por él, se cansó por él, pero no convivió con él. Eso parece absurdo, pero espiritualmente muchos viven así. Trabajan para Dios, sirven en muchas cosas, están ocupados, pero descuidan su comunión con Cristo. Es posible estar ocupado en cosas buenas y perder lo mejor. No podemos decir que Marta estaba haciendo cosas malas. Y ahorita lo vamos a ver. Estaba muy preocupada y afanada por atender bien al Señor Jesucristo. Por preparar la comida, que todo estuviera perfecto, que nada fallara. ¿Sí? Pero no se preocupaba realmente por tener un compañerismo con Cristo, una plática con Cristo, de dejar a un lado las cosas que estaba haciendo y sentarse igual que María para convivir con Cristo, para escuchar sus enseñanzas. Su prioridad era lo demás. Tal vez podríamos decir, su prioridad era servir a Cristo. Porque eso es lo que estaba haciendo, sirviendo a Cristo.
Él llegó a la casa y ella se puso a trabajar, a atender a Cristo como se merecía, de la mejor manera posible, pero sin tener el interés de tener comunión, compañerismo con Él. Y así podemos estar, hermanos, en la iglesia sirviendo al Señor. No necesariamente servir a Dios en algún ministerio de la iglesia te hace más espiritual. No te va a hacer más entregado a Dios. Primero, porque eres entregado a Dios y tienes una buena comunión con Dios, entonces te pones a servir. Pero realmente el trabajo en la iglesia no te va a hacer más espiritual. No te va a hacer más entregado a Dios. Sirves a Dios porque ya eres entregado a Dios. Sirves en algún ministerio de la iglesia porque ya eres espiritual, porque ya tienes esa comunión con Dios, no al revés. Pastor, póngame a hacer algo en la iglesia porque así de esa manera pues me obligo a mí mismo, a mí misma, pues a leer más la Biblia, a orar más, a tener más comunión con Dios. No. Primero es lo primero. Primero es mi comunión con Cristo. Y Él me va a dar la fortaleza para entonces poderle servir en algún ministerio de la iglesia de manera efectiva. Normalmente muchos hermanos piensan así, que servir a Dios pues los va a hacer más espirituales, cuando en realidad no es así. ¿Cuántos pastores no se han equivocado con miembros de sus iglesias y los han puesto a servir con tal de que sean más fieles a la iglesia? Con tal de que lean más su Biblia, con tal de que todo eso. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo terminan esos hermanos? Alejados de la iglesia. Truenan. Porque no estaban preparados para servir en esas áreas. ¿Qué es lo que te prepara para servir a Dios? Hacer lo que hizo María. Sentarse a los pies de Cristo y nutrirse de todas sus enseñanzas. Y entonces podría levantarse María, después de haber estado a los pies de Cristo, y ahora sí ayudarle a su hermana en lo que se ofreciera. Pero Marta lo quiso hacer a la inversa. Y obviamente lo que recibió de Cristo son las palabras que dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Tú me dices, Marta, que yo le diga a María que está aquí a un lado mío, escuchándome, que se levante, que deje de escucharme para que te vaya a ayudar, no va a suceder tal cosa. Marta, lo que tienes que hacer es dejar todo lo que estás haciendo y venir aquí también, igual que María. Pero Señor, es que yo quiero darte la mejor cena. Yo quiero que todo esté perfecto, que nada falle. María, yo no te pedí nada de eso. Sí. Pero ella estaba queriendo hacer más para el Señor y más para el Señor. ¿Y sabes qué iba a pasar? Que María iba a terminar amargada, enojada contra Cristo. ¿Por qué, Señor, no le dices que me ayude? Yo conozco hermanos que muy serviciales en la iglesia, tremendamente. ¿Y qué hago, pastor? Y más. No, pues ya está haciendo esto. No, yo quiero hacer más. Y quiero hacer más. Y muchas veces, por falta de sabiduría de los pastores, cargan a los hermanos. Ah, sí, qué bendición. Quiero más de estos hermanos que se ofrezcan y que hagan múltiples cosas. Y ahí te va otra carga más. Y ahí te va a hacer otra carga más. Y ahorita va. ¿Y qué es lo que haces? Que los truenas.
¿Y cómo terminan sus hermanos alejados? Hermanos que en un tiempo fueron bien serviciales y que hacían mucho por el Señor, después ya los ves alejados. Porque las prioridades no eran las correctas. Ahora sí que a veces los pastores tienen que hacer una cosa y luego tienen que hacer otra y otra y otra. Porque pues muchas veces no es porque no haya hermanos quienes puedan hacer las cosas, sino más bien que les falta todavía sentarse a los pies de Cristo y poderse fortalecer, nutrir, para entonces servir al Señor y soportar el peso de lo que es el servicio a Dios, porque realmente no es nada liviano. Y eso es exactamente lo que veremos hoy, en la casa de Marta y María de Betania. Número 1, Marta ocupada pero distraída. Sí, versículos 38 al 40. No pierda ahí Lucas 10. Ya lo leí ahorita. Bueno, del 30, alguien léalo por favor. 38, 39 y 40. Para tomar toda la lectura. A ver, hermana Yardena. Luego Israel lees el siguiente. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te has cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Muy bien, hasta ahí. Ese es el punto número 1. Marta ocupada pero distraída. ¿Distraída de qué? De que Cristo ya estaba ahí sentado en su casa, ahí en la sala de la casa. Y pues no sé, a lo mejor el Señor Jesucristo viéndola cómo iba para acá y para allá y para todos lados. Y de repente llega María y se sienta ahí con él. Imaginémonos un poquito la escena, ¿no? Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Marta estaba sirviendo, no estaba pecando, no estaba haciendo algo malo, estaba ocupada en algo bueno. Pero estaba afanada, turbada, distraída, ¿sí? Enseñanza, ¿qué nos enseña esto? No solo el pecado, hermanos, no solamente el pecado nos aleja de lo principal. También las distracciones de este mundo, de esta vida, nos alejan, ¿sí?, de Dios. Muchas veces le echamos la culpa, primeramente, como cristianos, ¿a quién le echamos primero la culpa de nuestra vida carnal o pecaminosa? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al trabajo? ¿A quién? ¿A todos los demás? Al diablo, ¿verdad? Pobre diablo, dicen por ahí. Todos le queremos echar la culpa a él. Y sí, tiene mucho que ver, pero no todo es producto de Satanás. Segundo enemigo al que le queremos echar también la culpa: a nuestro yo. ¿Qué es nuestro yo? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, el pecado original con el que nacimos todos los seres humanos, que viene de Adán y Eva. ¿Sí? Pues Adán, al viejo, hermana, le echamos la culpa al viejo. ¿De cuál viejo? Depende, ¿va? Bueno, al viejo hombre que somos nosotros. La Biblia también lo describe como el yo. El yo. ¿Quién es
la naturaleza pecaminosa? ¿Quién es el viejo hombre? Yo. Ese hombre que ves en el espejo todos los días, esa mujer que ves en el espejo todos los días, esa es, yo creo, tu peor enemiga o enemigo, más que el diablo, más que Satanás. Bueno, en segundo lugar, somos muy buenos para echarle la culpa al viejo, ¿sí? Al viejo hombre, al yo. Pero no todo viene producto de Satanás, ni todo viene producto de nuestra propia concupiscencia. También viene producto de nuestro servicio a Dios. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Cómo que servir a Dios nos puede también desviar, alejar? Pues sí. Ahí está ese pastor que dijo, me ocupé tanto del ministerio que me olvidé de Dios. ¿Cuántos pastores no han cometido ese error? ¿Cuántos pastores no han sido descalificados del ministerio porque se ocupan tanto en el ministerio que se olvidan de Dios? ¿Sí? Se olvidan de la familia. Pierdes la familia, pierdes ya tu ministerio. No hay familia, no hay ministerio. Sí, sí es posible que estés aquí dando una escuela dominical, que estés ahí detrás del púlpito, que estés allá arriba dando una clase bíblica a los niños, que le estés predicando a los jóvenes y estar totalmente distraído con las cosas de este mundo. A veces nos ocupamos tanto en la obra de Dios que ya ni leemos la Biblia, ni oramos, ni buscamos a Dios. ¿Cómo es posible eso? Parece que es ilógico, irrazonable. No tiene lógica eso. Pues sí, es real. Sí, es real. Porque no tenemos bien nuestras prioridades. Nuestra prioridad antes que nuestro trabajo, antes que tu carrera, tu estudio, antes que cualquier otra cosa, antes que el café con las amigas, ¿sí? Porque yo conozco a personas, no digo cristianas, y no digo menos de esta iglesia, no, que no pueden faltar a su café con las amigas. O no pueden faltar ir a nadar a la alberca a las 5 de la mañana. Ir al club de golf. No sé cuántos van aquí al club de golf, pero etcétera. Costumbres que ya están tan arraigadas que dices tú, ¿cómo voy a dejar esto por ir a la iglesia? No. Y yo no creo, y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. A lo mejor tú tienes una costumbre muy arraigada que si choca con tu servicio a Dios o tu asistencia a la iglesia o con algo relacionado con Dios, tú le das la prioridad a eso, a lo que estás acostumbrado. Dios está como en tercer, cuarto lugar por allá, en el orden de tus prioridades. Entonces, cuidado, porque aún estando sirviendo a Dios, te puedes amargar, te puedes alejar, aunque estés aquí, ¿sí? Y estamos tomando como ejemplo a Marta y a María. Que Marta estaba sirviendo, no estaba ella pecando, adulterando, no, nada de eso. Estaba sirviendo a Dios. Estaba en el ministerio sirviendo al Señor, pero en sus propias fuerzas, capacidades, en la dependencia de ella misma y no en la dependencia del Señor. Si el Señor Jesucristo llegó de momento ahí a esa casa
Pues era la oportunidad de oro para Marta dejar lo que estaba haciendo y sentarse a los pies de Cristo para fortalecerse. Y entonces cuando Cristo se fuera, podía seguir sirviendo con los demás quehaceres en la casa. Pero ya con un gozo de haber estado con Cristo, con un ánimo. Muchas veces hay cristianos que sirven a Dios, pero así muy amargadamente. Realmente no tienen ese gozo de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no se han sentado a los pies del Señor Jesucristo, como lo hizo María. Realmente, cuando el servicio a Dios ya se vuelve una carga, ¿sí? Ya se vuelve cansado, enfadado, o sea, ya estoy harto. Es porque le has servido a Dios todos esos años, hermanos, sin sentarte un solo día a los pies del Señor Jesucristo. Sí puedes durar un tiempo sirviendo a Dios así de esa manera, pero llega el momento en que ya, dices tú, tiro la toalla, ¿no? Cuando no debería de suceder así, cuando deberías de seguirle, ¿sí? Pero hay momentos en los que tenemos que dejar lo que estamos haciendo, como María, sentarnos a los pies del Señor. Pero es que voy a perder tiempo, ¿cuántas horas voy a perder o minutos? Pues es la mejor inversión de tu vida que puedes hacer. Sentarte a los pies del Señor Jesucristo. Continuamos. Aplicación. Hoy muchos creyentes están ocupados en trabajo, negocio, redes sociales, compromisos, aún en ministerios en la iglesia, pero descuidan su vida devocional. Una ilustración, Ageo. Ageo confrontó al pueblo porque atendían sus casas, pero descuidaban la casa de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 4. Ageo 1:4. ¿Quién lo encontró ya? Ageo 1:4. Está un poco difícil, ¿va? De encontrar. Como que se esconde mucho. A ver, hermano, adelante. Sí, lo va a leer. Ageo 1:4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas desoladas, y esta casa está desierta. Muy bien, gracias. Sí, Ageo le estaba echando en cara a todo el pueblo de Israel que la casa de Dios estaba desierta, descuidada, pero todos estaban ocupados en sus quehaceres en sus casas, tratando de poner su casa muy bonita, ponerle, no sé, madera, cubrirla con oro. Cada israelita con su familia estaba ocupado en su casa y la casa de Dios toda descuidada. ¿Sí? Y Ageo les dice, es para vosotros tiempo. Y ve ahí la cuestión de tiempo. ¿Sí? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Sí? Había que dedicarle tiempo a la casa de Dios. Después iba a haber tiempo para poner tu casa bonita, para pintarla, arreglarla, forrarla de oro si quieres, etcétera, ¿no? Pero ahorita, dice Ageo, es tiempo de acudir a la casa de Dios y de poner esa casa de Dios algo digno del Señor. Después iba a haber tiempo para lo demás. Pero primero, lo primero, el templo de Dios. Y luego después, tal vez tu casa. Si notan el orden de prioridades. ¿Qué es primero, qué es segundo? Sí, Ageo les echó en cara eso al pueblo de Israel.
Y mire, lo urgente muchas veces desplaza lo eterno. ¿Sí? Lo urgente muchas veces desplaza lo eterno. Lo que venimos, hermanos, a hacer aquí a la iglesia tiene repercusiones eternas. Y digo repercusiones eternas porque dependiendo del trato que tú le des a lo que recibes de la predicación, de la enseñanza, va a tener repercusiones eternas eso. Tal vez dices tú, pero es que yo ya soy salva, yo ya soy salvo, yo ya no voy al infierno. ¿Y las demás personas qué? Las demás personas que te ven todos los días, que conviven contigo todos los días, y que realmente no puedes tener un impacto en ellas, porque simplemente lo que escuchas del mensaje te entra por un oído y te sale por el otro. Y realmente no puedes así de esa manera tener un testimonio delante de aquellas amigas, amigos o vecinos o familiares que realmente se vean ellos motivados para decir, oye, pues voy a ir a la iglesia donde va mi prima o mi tía o no sé quién, porque se ve que en ella hay un verdadero cambio, ¿no? Entonces lo que venimos a hacer aquí en la iglesia, ¿sí?, tiene repercusiones eternas. Tú atiendes al mensaje de Dios, lo obedeces, lo practicas, gente va a ser salva a través de tu testimonio, a través de escucharte hablar acerca de Cristo. Y vamos a ver gente viniendo aquí a esta iglesia por invitación tuya, por testimonio tuyo, ¿sí? Y no que digan, no, pues no voy, porque ya conozco a fulanita, sutanita que van a esa iglesia y mejor así estoy viendo. Número 2, María sentada a los pies de Jesús. Sí, versículo 39. Vuelvo a Lucas 10:39, que dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dice, esta sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María escogió detenerse para escuchar, se sentó a los pies del Maestro, lugar de humildad, aprendizaje, rendición. La madurez espiritual requiere tiempo con Cristo. ¿Sí, hermano? Tiempo con Cristo. Y vuelvo a enfatizar esa palabra, tiempo. El factor tiempo fue decisivo entre Marta y María. Señor, es que no tengo tiempo. Y María, en lugar de estar utilizando su tiempo para estar ahí sentadota, pues que me ayude. Entre las dos terminamos más rápido. Pero es que cuando Cristo llega, simple y sencillamente hay que aprovechar la oportunidad. No es tiempo de trabajar ni de hacer miles de cosas. Es tiempo de sentarse. Señor, pero es que después no me va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que viene de más. Pues ahí es donde entra la fe. Tú atiende primero al Señor y Dios te va a ayudar con los demás. ¿Sí o no? Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Vendrán por añadidura. Y refiriéndose a las cosas materiales, a las cosas económicas, financieras, de vestimenta, en fin. Entonces, podemos decirle al Señor, es que no tengo tiempo. Mira, ven, siéntate aquí conmigo y vas a ver
cómo después te va a rendir el tiempo enormidades. Sí. Estás tú, más por ponerte un ejemplo común, tú quieres leer la Biblia, pero tienes sueño. Estás cansada, cansado. ¿Qué provecho tiene que quieras leer la Biblia y está así? Que se te cierran los ojos. ¿Tiene algún provecho leer la Biblia así de esa manera? Ninguno. ¿Qué es lo mejor que puedas hacer en ese momento? Duérmete un rato. Ay, pero es que no me va a alcanzar el tiempo. Duérmete 5, 10, 15, 20 minutos, recuperas el sueño y entonces abres la Biblia y vas a aprovechar mucho más en 5 o 10 minutos que leíste la Biblia que decir, leí 3 horas la Biblia. Sí, pero la mayor parte del tiempo te estabas durmiendo. O sea, no aprovechaste para nada, ¿no? Entonces, darle la prioridad a Cristo en nuestra vida nos va a hacer que lo demás nos rinda más. ¿Sí? Obtengamos mejores y mayores rendimientos en nuestras quehaceres, en nuestras actividades, al detenernos por unos minutos y sentarnos a los pies de Cristo. Es cuestión de fe, de creerlo realmente, de creerlo y no ser incrédulos. No basta conocer de Él, hay que estar con Él. ¿Sí? Esta frase debía haberla puesto así con más negrito o de amarillo o algo así. No basta conocer de Él, hay que estar con Él. La pregunta aquí no es si conoces a Cristo o no. Creo que todos lo conocemos. Pero la pregunta es, ¿estás con Él? Como María prefirió estar con Él en ese momento decisivo. Necesitamos leer la Biblia, orar, escuchar la voz de Dios, apartar tiempo diario. Ilustración, Samuel dijo estas palabras: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Quién me lee? 1 Samuel 3, del 9 al 10. 1 Samuel 3, del 9 al 10. Y dijo Elías a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ok, versículo 9, hermanos, es el mejor consejo que el sumo sacerdote Elí le dio a Samuel, al jovencito Samuel. Mira, Elí no tenía mucho que aconsejar por mal padre que había sido con sus hijos, ¿no? ¿Qué calidad moral tenía Elí de aconsejar a este joven Samuel? Pero le dio el mejor consejo que le pudo haber dado. Ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Samuel siguió ese consejo, y de ahí, por el resto de su vida, Samuel nunca dejó de estar a los pies de Jehová, recibiendo palabra y transmitiéndolesela al pueblo de Israel, haciendo muchas cosas por el Señor, siempre diciéndole Samuel esas palabras que aprendió del consejo de Elí: habla, porque tu siervo oye. ¿Sí? Y es lo que necesitamos usted y yo. Decirle: Señor, háblame. Estoy aquí sentado, estoy aquí a tus pies.
Estoy aquí dispuesto a escuchar. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que Dios decida. Estar ahí a los pies de Cristo para poder recibir su palabra. Antes de servir a Cristo, debemos sentarnos con Cristo. Número 3, Jesús corrige con amor prioridades. Sí, en el versículo 41 le dice Cristo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús corrige con amor las prioridades. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Jesús no rechaza a Marta, la corrige con amor. ¿Sí? La corrige con amor. Si usted y yo no mantenemos en el orden correcto nuestras prioridades, Cristo va a decirnos parecido a lo que le dijo a Marta. Y nos va a corregir con amor. Pero vale más que entendamos el mensaje y lo atendamos y lo practiquemos. Porque vemos aquí a Marta, digo a Cristo, corrigiendo a Marta con mucho amor, paciencia. Y creo que Marta aprendió la lección, aceptó la corrección. Y Dios trabaja así. Dios es paciente y Dios es amor. Pero llega el momento en que después de hablarnos Dios de una manera y luego de otra, y luego de otra, y luego de otra, y no entendemos, obviamente tiene que llegar el momento en que Dios le suba de tono a la voz. Y entonces ejerza tal vez una disciplina, como el padre que disciplina a sus hijos, para que entonces podamos entender. Dios muchas veces nos confronta cuando nuestras prioridades están fuera de orden. Es posible amar a Dios, servir a Dios y aún así vivir desordenados espiritualmente. Ilustración, ya se lo mencioné hace un momento, Pedro fue corregido muchas veces por Jesús, pero nunca para destruirlo, sino para formarlo. ¿Sí? Formarlo. A lo mejor usted y yo podemos pensar: oye, Señor, después de que Pedro te negó 3 veces y de las maneras terribles como lo hizo, ¿todavía le das oportunidad de que pastoree tus ovejas? Ya, mándalo al infierno mejor, ¿no? Diríamos usted y yo. Pero él siguió con paciencia, formándolo. Sí, le dijo muy duro aquella vez: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero fueron palabras duras, pero fueron palabras en el amor que Cristo le tenía a Pedro, pero no para destruirlo. Aquí Cristo le está diciendo: Marta, Marta, afanada y turbada. No es el mismo tono que Cristo usó con Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, Dios tiene cómo tratar con nosotros. A lo mejor ahorita suave, a lo mejor después algo más duro de parte de Dios. Tal vez ya nos puede subir el tono de la voz en la llamada de atención que Él nos puede estar dando. Todo depende de cada quien. Qué tan rápido entendemos la lección y acatamos y todo, ¿no? Si obedecemos al Señor, ponemos en orden nuestras prioridades, vamos a recibir del Señor bendiciones y no otra cosa. La corrección de Cristo no es rechazo, es amor que ordena nuestra vida. Número 4, María escogió la mejor parte. Dice el versículo 42,
pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la buena parte. Jesús llama la buena parte a estar con Él. No dijo la única parte, pero sí la mejor parte. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, hermanos? De todos nuestros quehaceres, hacer lo que hizo María. Sentarnos con el Señor para escucharle. No dijo la única parte, pero sí es la mejor parte. Enseñanza, hay muchas cosas buenas en la vida, pero solo una es la mejor: Cristo primero. Aplicación, preguntas personales como aplicación. ¿Qué ocupa más mi mente? ¿Qué recibe mejor? ¿Qué recibe mi mejor tiempo? ¿Qué estoy poniendo antes que Dios? Salomón pidió sabiduría primero y Dios añadió lo demás. Alguien que me lea Primero de Reyes 3:5 y luego se brinca del 9 al 13. Primero de Reyes 3:5 y luego se brinca del 9 al 13. A ver, léalo por favor. Adelante, hermano. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras y yo te dé. ¿Nueve? Sí, luego del 9 al 13. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Versículo 12. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? No pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Y aún también he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Gracias. Primero lo primero. Señor, dame sabiduría. Dame de tu sabiduría. Y luego vendrá lo demás. Salomón no pidió riquezas ni nada. Simplemente que Dios le diera tan solo un poquito de su sabiduría. Y Dios se la dio. Y también le dio lo demás. Pero, ¿qué fue lo primero y qué fue lo segundo? Es lo interesante ahí para analizar. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Conclusión, hermanos, en esta historia hay dos hermanas, una ocupada, otra enfocada. Una sirviendo con ansiedad, otra escuchando con paz. Y Jesús muestra cuál actitud refleja madurez, cuál actitud es la con la que Cristo estuvo de acuerdo. Preguntas para reflexionar. ¿Con cuál se identifica más usted? ¿Con Marta o con María? Ahorita vamos a levantar una encuesta, porque no es cierto. ¿Qué cosas buenas están desplazando lo mejor de su vida? ¿Cómo puede apartar más tiempo para Dios? ¿Qué áreas necesita reordenar? ¿Qué significa poner a Cristo primero esta semana? Aplicación final: separar tiempo diario con Dios, reducir distracciones innecesarias, servir sin descuidar la comunión,
revisar prioridades semanalmente. Con esta frase termino. No permitas que muchas cosas buenas te roben lo mejor, que es Cristo. ¿Sí? Revisa bien esa frase. No permitas que muchas cosas buenas que podemos estar haciendo nos roben lo mejor, que es Cristo. Oremos. Bendito Señor, síguenos ayudando a discernir esta lección de tu palabra para el provecho de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el servicio, hermanos.